queremos evaluar la integral o determinar la antiderivada. Mirando el integrando, observe cómo el denominador es grado 2 y el numerador es grado 1, y, por lo tanto, la sustitución en U sería una buena estrategia para intentar encontrar el antiderivado. Entonces, si dejamos que sea igual al denominador de x al cuadrado más 2x más 10, diferencial U que es igual a U prime times de x, sería igual a la cantidad 2x más 2 veces de x. Mirando nuestro numerador, observe que no tenemos un factor de 2x más 2, tenemos un factor de 8x más 12. Pero observe como si factorizamos el máximo factor común de 4. El primer término sería 2x que coincidiría con este factor aquí. Así que sigamos y factoricemos 4 del numerador. Entonces podemos escribir esto como la integral de, nuevamente factorizaremos los 4, lo que nos deja con 2x. Y tenga en cuenta que para realizar esta sustitución en U, el numerador debe contener un factor de 2x más 2. Si factorizamos un 4, nos quedaríamos con un más 3 aquí. Avancemos y pongamos más 2. Observe cómo si distribuimos, tendríamos más 8, pero realmente tendríamos más 12. Entonces, para compensar la diferencia, podemos agregar 4 aquí. Observe cómo todavía tenemos 8x más 8 más 4, lo que nos da 8x más 12. Seguiremos adelante y dejaremos el denominador igual por ahora. Tenemos x al cuadrado más 2x más 10. Y ahora, porque tenemos una suma aquí, podemos escribir esto como dos integrales separadas, donde podremos realizar una sustitución en U para evaluar la primera integral, luego trabajaremos en evaluar la segunda integral. Entonces tendríamos la integral de 4 veces la cantidad 2x más 2 dividida por x al cuadrado más 2x más 10. Y luego tenemos más la integral de 4 dividido por la cantidad x al cuadrado más 2x más 10. Entonces, ahora sabemos que podemos realizar la sustitución en U para evaluar esta integral. Pero para evaluar la segunda integral, tendremos que cambiar la forma del denominador para que esté en forma de un cuadrado más U cuadrado, donde A es una constante y U es una función de x, donde la antiderivada implicará un arco tangente. Así que reescribamos esto, agrupemos los términos x juntos y luego completaremos el cuadrado en x al cuadrado más 2x. Así que sigamos adelante y primero factoricemos los 4 de nuestra primera integral. Entonces tenemos 4 veces la integral de la cantidad 2x más 2 dividida por la cantidad x al cuadrado más 2x más 10. También factoricemos estos 4. Entonces tenemos más 4 veces la integral de 1 dividido por. Ahora agruparemos los términos x juntos, así tendremos la cantidad x al cuadrado más 2x más alguna constante para completar el cuadrado. Y luego todavía tenemos más 10. Y luego, cualquier cosa que agreguemos aquí, tendremos que restar para mantener la igualdad. Así que ahora recuerda completar el cuadrado en un trinomio donde el coeficiente principal es 1. Tomamos la mitad del coeficiente de x y lo elevamos al cuadrado. Bueno, la mitad de 2 es 1, y un cuadrado es 1. Entonces agregaremos 1 aquí. Y si agregamos 1 aquí, tendremos que restar 1 aquí. Ahora observe que si factorizamos este trinomio, tendríamos dos factores binomiales, donde tendríamos x y x. Los factores de 1 que se suman a 2 son 1 y 1. Entonces tenemos más 1, más 1. Y aquí, 10 menos 1 es 9. Entonces tenemos más 9. Ahora observe que el denominador se puede escribir en forma de x más un cuadrado más. 9 es un cuadrado perfecto, que podemos escribir como 3 cuadrados. Entonces, mirando nuestra fórmula integral, observe cómo A sería 3 y U sería x más 1. Así que vamos a seguir escribiendo esto de nuevo como 4 veces la integral de 2x más 2. Dividido por la cantidad x al cuadrado más 2x más 10. Y luego más 4 veces la integral de 1 dividido por. Solo para que se ajuste mejor a esta forma, escriba primero los 9 o 3 cuadrados, y luego escribiremos la cantidad x más un cuadrado. Ahora sigamos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces ya sabemos para la primera integral, U es igual a x al cuadrado más 2x más 10, y por lo tanto, el diferencial U es igual a 2x más 2 de x. Y luego, para la segunda integral,
Observe cómo A sería igual a 3U sería igual a la cantidad X más 1. Observe si U es igual a la cantidad X más 1, diferencial U es igual a diferencial X, y por lo tanto no se requiere sustitución de U. Mirando esta primera integral, si escribimos esto en términos de U, tendríamos 4 veces la integral del denominador de x al cuadrado más 2x más 10 es igual a U, y la cantidad 2x más 2 de x es igual al diferencial U. Entonces esto se simplifica muy bien a solo 1 sobre t, du. Y por lo tanto, la antiderivada sería 4 veces el valor absoluto del log natural de U, donde U es igual a x al cuadrado más 2x más 10. Y luego para el segundo antiderivado, tendríamos más 4 veces 1 sobre 1, que sería 1 sobre 3 o 1/3. Arctangente de U dividido por A. ¿Cuál sería la cantidad de x más 1 dividido por 3, y luego, por supuesto, más c, la constante de integración? Entonces, el último paso sería reescribir esto como 4/3 de arcotangente. Y también es cierto que x al cuadrado más 2x más 10 no es negativo, por lo que podríamos eliminar el valor absoluto aquí, y podemos escribir esto como 4 veces el registro natural de la cantidad x al cuadrado más 2x más 10. Más 4 3 veces de arcotangente de la cantidad x más 1 dividido por 3 más c. Entonces, esta sería la antiderivada, o la familia de funciones que tienen una derivada de la cantidad 8x más 12 dividido por la cantidad x al cuadrado más 2x más 10. Espero que hayas encontrado útil